Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo, en la página 975 de nuestra Biblia. Mateo 7, versículo 6 y de la página 975 de nuestra Biblia. Y este día quiero predicar sobre lo que la palabra quiere decir. ¿Qué quiso decir la palabra? ¿Qué nos quiere decir los tiempos de hoy? No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Para aquellos que quieran una copia de mi predicación, la pueden pedir y se las doy. Amén. Entonces leamos la palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Amén. ¿De veras la ama? Sí. De modo que la obedece. Si la ama, la obedece. Si no la obedece, usted puede decir que la ama, pero en realidad no la ama, porque no la obedece. Amén. Ok, vamos a ver. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 7, capítulo 7, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor, poderosa la palabra. No den carne consagrada a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Wow. Vamos a leer otra vez. Amén. Amén. Dice, no den carne consagrada a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Amén. Esta analogía es una analogía que salió de la boca de Yeshua. Él estaba hablando y en el momento que él estaba hablando también él dijo estas palabras durante el sermón del monte, ¿verdad? Y me gustaría que conociéramos un poquito más de su significado, porque tiene mucho significado para la iglesia de hoy, especialmente para nosotros. Amén. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo bíblico, verdad? Y pensamos una cosa y pensamos la otra. ¿Qué serán las perlas? ¿Qué serán los cerdos? ¿Qué será la carne consagrada? ¿Verdad? Y tampoco nos imaginamos que lo que dice Yeshua en su palabra, dice, no sea que las pisoteen, o sea, las perlas, está hablando de los puercos, y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Los puercos se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Es lo que estaba diciendo Yeshua. Claro, su mensaje, ¿verdad? Dice que aquí la palabra del Señor, vuelvo a repetir, es una analogía que utilizó Yeshua para enseñarnos algo, para demostrarnos a nosotros cómo reacciona la gente cuando ellos están viviendo en abierta rebeldía, en abierta rebelión contra el Dios Todopoderoso. Amén. Personas rebeldes, y estas personas rebeldes son estas personas que rechazan la verdad de Dios y cierran sus mentes y sus corazones al conocimiento espiritual. Aquí el Señor los llama cerdos. Aquellos que cierran su mente y sus corazones al conocimiento espiritual. Porque aquí la verdad de Dios, la palabra de Dios es la perla. La perla de mucho valor. Hay varias parábolas en la Biblia acerca de las perlas. Amén. Entonces, este sermón, vuelvo a repetir, él lo dio en el sermón del monte. Y es muy importante que hoy día nosotros entendamos cuál es el verdadero significado de estas palabras del Señor. Vamos a ver Mateo 7. Esto fue lo que dijo él en ese día. Mateo 7, 1, 2, 5 y 6. Amén. Dice, no juzguen para que no los juzguen a ustedes. Porque con el juicio con que juzguen, los juzgarán, y con la medida que miden,
los medirán. El versículo 2. Sí, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? Vamos a verlo hasta el 6, ¿sí? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí fue donde el Señor dijo, no den carne consagrada a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. ¿Verdad? Para entender esta porción de la palabra, y le voy a pedir que, vamos a cambiar de página, pero le voy a pedir que nos mantengamos en el libro de Mateo. Déjenme ver dónde mi separador. En el libro de Mateo, vamos a regresar al libro de Mateo y vamos a extendernos o irnos hacia el libro de Pedro, segunda de Pedro. Muy buena enseñanza sobre lo que el Señor quiso decir acerca de las perlas no dadas a los cerdos. Amén. Ay, déjeme ver. Segunda de Pedro, aquí lo encontré. Segunda de Pedro 2, versículo 22. Amén. ¿Encontrado? Amén. Página 1247. Dice, a ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio, dice Pedro. Vean ustedes, Pedro aquí habla del proverbio, porque también está escrito en uno de los proverbios. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio. El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolverse en el lodo. El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Qué palabras tan duras. Aquí los perros, de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, los perros y los cerdos son representativos de los que ridiculizan, rechazan y blasfeman el evangelio una vez que se les ha dado a ellos. No estamos, aquí la palabra del Señor no está hablando de aquellos que no conocen del Señor. Porque aún los que dicen conocer de Dios están rechazando, ridiculizando y blasfemando contra el evangelio del reino. Aleluya. Eso es lo lamentable. Blasfema. Estos a Dios mismo los considera perros y cerdos. Amén. Por tanto, dice, no podemos poner delante el evangelio de Yeshua a alguien con el propósito de pisotear y volver a sus malos caminos. ¿Cómo es posible que todavía estemos sentados en una iglesia donde se predica el evangelio del reino, donde se predica santidad, donde se predica arrepentimiento, donde se predica perdón, donde se predica agradar a Dios más que a nosotros mismos, y parece que nos entra por un oído y nos sale por el otro? Esta es la manera que nosotros ridiculizamos el evangelio del Señor, porque solamente toma una buena decisión delante de Dios y delante de los hombres: mi casa y yo serviremos a Yahweh. Mi casa y yo. Mucha gente se pierde porque no encuentran la verdad en aquellos que profesamos tener la verdad. Porque mientras decimos que hay salvación, que hay
a Dios. Nuestro corazón no ha cambiado, nuestra mente no ha cambiado, nada ha cambiado. Así es, amén. Y aquí el Señor mismo dice en su palabra: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿A cuántas personas dentro de la iglesia, no estoy hablando de las que están allá afuera, le llamas la atención con la palabra? Y en lugar de agradecerte, se vuelven contra ti. A esos Dios los considera cerdos. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Segunda de Pedro, que la puerca, dice, se vuelve ¿a qué? A su lodo. A su lodo. El perro a su vómito. Y el perro a su vómito. ¿Por qué a su lodo? Porque una vez que vienes, una vez que es profesado, invocado el nombre de Yeshua, de Messiah, y has reconocido que Él murió por tus pecados, porque lo has aceptado, lo has reconocido, en ese momento Él mismo, su amor, su misericordia, te limpió de todo pecado. Porque Dios es misericordioso. Dios nos ama. Dios es misericordioso. Él dice: le voy a dar el perdón de sus pecados a este tonto, para que vea cómo se siente cuando sus pecados son perdonados. Porque cuando nuestros pecados son perdonados, tenemos una experiencia espiritual con Él. Nos sentimos el amor de Dios, aunque no lo podemos ver, sabemos que Él nos ama. Y tú dices: bueno, aquí está la congregación, voy a pedir perdón, voy a pretender que sí, estoy arrepentido. Y Dios dice: ok, Delma, te perdono. Y Dios te perdona. Amén. Y Dios te borra el pecado. Amén. Pero Delma dice: ¡ay, qué bien se sintió! Voy a seguir pecando, porque cuando vengo a la iglesia me arrepiento y luego siento la presencia de Dios. Una vez que me arrepiento y me perdono otra vez, y me siento livianita otra vez. Y saliendo de aquí a revolcarse otra vez en el lodo. Pero esa es la condición del 99% de los creyentes. No estoy hablando de una sola persona. Estoy hablando de la mayoría de los creyentes, hermanos. Espero yo no ser parte de ese 99% de los creyentes. Yo no me quiero revolcar en el lodo. Amén. Amén. Mucha gente, aún sabiendo la verdad, pisotea la verdad de Dios y se vuelve a sus malos caminos. Dios tiene un nombre para ellos y no lo quiero estar repitiendo cada rato. Nosotros como verdaderos creyentes, si queremos tener una relación íntima con nuestro Dios, creyentes nacidos de nuevo, necesitamos identificar a esas personas a través de un discernimiento espiritual. Porque dice la palabra del Señor: el que es espiritual lo juzga todo. El que es espiritual es aquel, el que es espiritual es aquel que agrada a Dios, hace la voluntad de Dios, aunque sabe que va a ser rechazado. El hombre espiritual o la mujer espiritual puede juzgarlo todo. Eso dice 1 Corintios 2:15. Mientras que la persona que no tiene espíritu de Dios, esta persona no tiene espíritu, no acepta
que no nos abstenemos de la enseñanza del Evangelio. Eso quiere decir que si usted está escuchando esta palabra y usted está escuchando este mensaje y sabe muy bien que Dios te está hablando, yo te aconsejo que seas sincero y honesto delante de Dios hoy y que digas, no vuelvo atrás, ahora estoy hacia adelante, porque muchas personas que van a recibir este mensaje posiblemente están tan débiles en la fe que van a decir, no, pues está tan duro, mejor me regreso allá donde estaba, porque a la gente le gustan las cosas fáciles. ¿No es cierto? Amén. Dios quiere este día que tú hagas una decisión santa, una fuerte decisión, una decisión de un valiente. Dice la Biblia que el reino de los cielos se ha acercado y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque al valiente no le importa que le digan, hey, ya te lavaron el coco, hey, ya te cambiaste de religión, hey. ¿Qué me importa? Yo sé a quién he servido, yo sé en quién he creído, y yo he creído que Él es mi vida y que mi vida está guardada en Él. Aleluya. Amén. Vamos a ver Mateo 9:10. Dice, una vez, estando Yoshua sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Yoshua y sus discípulos. ¿Verdad? Eso significa que si Yoshua estaba en medio de ellos, estos pecadores, tarde o temprano, iban a oír palabra de verdad. Amén. Aleluya. Y que posiblemente esta palabra de verdad que salía de la boca de Yoshua los iba a traer hacia él. Amén. Porque hay que predicar la verdad, pero también hay que vivir la verdad. Yoshua hacía las dos cosas. Vivía la verdad y predicaba la verdad. Amén. Amén. Y tenemos que ser como Yoshua. Como el Hijo de Dios, porque somos hijos de Dios. Amén. Dice en Mateo 7:6, vamos a repetirla. Él da la instrucción. La misma instrucción que dio en Mateo 7:6 y vamos a repetirlo ahorita. No den carne consagrada a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, sino que las pisoteen, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ay, aleluya, ay, Dios mío. En otras palabras, él les dijo, ¿qué estaba diciendo Yoshua? Vamos a cambiar de página al capítulo 10, versículo 14. 10:14. Y dice así, y en caso de que no los reciban y escuchen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. ¿Qué es lo que estaba diciendo? El Señor lo estaba instruyendo. No le den sus perlas a los cerdos. Amén. Amén. Y dice, cualquier persona que no los reciban, salgan de ahí. Y es allí, aleluya, santo. Aleluya. A veces tenemos que abandonar hijos, padres, abuelos, toda la tribu para venir a pertenecer a un pueblo santo que de veras quiere ser santo delante de Dios. Amén. Sabemos que ya no pertenecemos a ese pueblo. Ahora somos un pueblo santo, comprados con la sangre del Cordero. Somos diferentes, somos un pueblo diferente. No seremos mejores, pero sí somos diferentes. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor dice en su palabra. Si alguien no recibe ni oye vuestras palabras, sal de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Amén. Por lo tanto, no hay necesidad de presentar el Evangelio a los que tienen actitudes negativas hacia Dios. O no quieren escuchar, o no sea el tiempo de que escuchen. Amén. Amén. Porque no podemos decir que porque una persona no quiere escuchar hoy, no quiere decir que no va a escuchar mañana. Pero dice el Señor en su palabra que salgamos de ese pueblo. En otras palabras, no queramos convencerlos. Para eso está el Espíritu Santo, que redarguye de pecado y de maldad. Amén. Amén. Pero nosotros no podemos convencer a nadie.
tampoco podemos convertir a nadie. Así es, amén. Si no nos hemos convertido nosotros, ¿cómo vamos a convertir a otros? Qué cachetada con guante blanco. Ni pierde el tiempo, amén. Ah, cachetado. Porque estas fueron las instrucciones de Yeshua. No quieran ni traten de convertir las multitudes. Escuchen. A menos que nuestro Padre, Abba, esté abriendo la mente de alguien. Amén. Amén. La mente, y está abriendo la mente y le está dando comprensión espiritual. ¿Verdad? Ellos mismos tratarán de encontrar la verdad de Dios de la misma manera que los cerdos tratarían las perlas, como suciedad, si no están dispuestos a escuchar la verdad. Amén, amén. Amén. Pero a ver, personas que usted va a decir, wow, el Señor me mandó a la casa de Juanita y Juanita tenía una pregunta y Juanita se convirtió, lo que sea. Amén. Porque ya Dios estaba preparando a Juanita para cuando usted llegara. Aleluya. Aleluya. Así trabaja Dios. Usted ni se crea súper predicador, ni se crea súper discípulo, ni se crea usted que lo sabe todo. El que hace la obra es el Espíritu de Dios. Amén. Y nosotros solamente somos vasos obedientes de parte de Dios para llevar. Dice, ¿quién les predicará? ¿Y quién les dirá? ¿Y quién dará entendimiento? Aleluya, amén. ¿Y cómo van a saber si nadie les predica? Qué poderosa la palabra del Señor. Santo. Amén. Háblanos, Señor. Un cerdo no puede entender o apreciar la belleza y el valor de las perlas. Usted le pone unas perlas a los cerdos y ¿qué va a hacer? Y se lo trae. Moliendo las perlas preciosas en el lodo. Se la va a deshacer, ¿no? Así son muchos cristianos que se les ha dado la verdad, las perlas de Dios y todavía están embarrados de pecado, jugando con las perlas en el lodo. Santo ya. Y por eso vemos tanto cristiano raquítico, caído, flaco, sin poder, sin autoridad, sin santidad. Nadie verá al Señor, dice su palabra. Tampoco podía una persona que no fuera llamada por Dios a comprender el gran valor de estas perlas. Solamente aquellos que son llamados por Dios comprenden el valor de la palabra de Dios, del evangelio. Ese evangelio que salva, ese evangelio que sana, este evangelio que liberta, ese evangelio que te llena de poder y autoridad y de amor, de mansedumbre y de humildad. Aleluya. Ese es el evangelio de Dios. Que no te lo pinten de otra manera porque es falso. Solamente aquellos a quien Dios se nos ha revelado y que nos ha puesto en nuestras manos las cosas más preciosas de su reino, podemos valorizar y apreciar las cosas preciosas de su reino. Muchos todavía están pisoteando la palabra de Dios bajo sus pies. Háblale usted a una persona, a un creyente, de que debe de guardar los mandamientos de Dios y te da una cátedra. ¡Ay, Dios mío! Si yo soy bueno. ¡Una cátedra! Es que yo soy salvo por la gracia y por otro se embarrada en el lodo. Ni la entiende. No la entiende. Tiene gracia. Y yo les digo, y todo el tiempo le he dicho, y esto fue lo que a mí me hizo comprender el poder de nuestro Dios y la realidad de nuestro Dios y su presencia en mi vida. Me dijo una vez el Señor, me dice así, oigan, me dijo, yo usé al hombre para escribir la Biblia. Ya ven, hay muchos problemas en la Biblia, las traducciones. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Pero yo sé el hombre está falto, el hombre está limitado. Sin embargo, dijo el Padre, hay una porción de la Biblia que mi dedo escribió. Y esos son los mandamientos
confundidos, que ya no sabemos de los días que vivimos. ¿Qué parte de no cometerás adulterio? ¿No entiendes? ¿Qué parte de honrar a tu padre y a tu madre? ¿No entiendes? Estamos sin entendimiento, hermanos. Dios nos advirtió. Vamos a regresar al rato a Mateo, pero ahorita les digo, les pido por favor, hermanos, que regresemos al libro de Pedro. Amén. Segunda de Pedro. ¿Les gustó el libro de Pedro? Amén. Ay, Padre Santo. A mí me gusta, miren, a mí me gusta que Dios me hable fuerte. Amén. Padre, háblame fuerte, destruye tanta ignorancia, Aleluya. destruye mi cabeza dura, Amén. mi corazón duro, destrúyelo. A mí me gusta que la palabra de Dios cuando yo le traigo una predicación a usted, yo tengo que verme en esta palabra, amén. Amén. No se crea usted que le estoy diciendo solamente porque me creo mejor que usted, de ninguna manera. Ok, entonces, Dios mismo advirtió Amén. de los escritos, a través de los escritos de Pedro, que algunas personas son tan malos, malvados y depravados, que son como animales irracionales, dice, que deben y serán destruidos por Dios Todopoderoso. No por mí, no por lo que yo quiero ni deseo, por Dios Todopoderoso. Vamos a leer 2 de Pedro 2, Aleluya. versículo 12. ¿Lo encontraron? Amén. Dice, pero estos, maldiciendo lo que no entienden, oigan, pero estos, maldiciendo lo que no entienden. Hay muchos pueblos de Dios que no entienden. Lee, pero no entiende. No tiene discernimiento espiritual. No piensa que en el momento que lea la palabra de Dios, Dios mismo le está hablando a usted. Y dice la gente, Dios mío, háblame. Lee la Biblia. Todo lo que Dios tiene que decirte ya está escrito. Amén. Amén. Pero esto dice maldiciendo lo que no entiende, porque lo maldicen lo que no entiende. Como animales irracionales, creados por naturaleza para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Como animales. Somos gente, hermanos. Somos seres humanos. ¿Por qué Dios nos tiene que ver como animales irracionales? Porque hay animales muy buenos, Madre mía. muy buenos. Me da mucha risa porque a veces en Facebook suben caricaturas así o videos de perritos así que juegan con gatitos, lo que no se miraba antes, ¿verdad? O un chango expulgando a un perro, lo que sea. ¡Precioso! ¡Ay, me llena! Cada vez que yo veo eso en los videos en el Facebook, ¡ay, Dios mío! Yo glorifico el nombre del Señor porque solamente le hace cosas preciosas, ¿no? Bendito el Señor. Entonces nosotros tenemos que equilibrar, nosotros mismos, equilibrar el juicio con el discernimiento. Es la sabiduría que Yeshua habla en Mateo 10:16. Se lo voy a leer, ¿sí? Se lo voy a leer. Dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otras palabras, aquí está hablando el Señor de aquellos con los que tú compartes el Evangelio. Amén. Con aquellos que tú sales posiblemente, cuando ustedes salgan a repartir tratados o a invitar personas al ministerio, ustedes se van a dar cuenta que hay gente que posiblemente tome la invitación y la tire. No se preocupe, el que viene atrás la recoge. Amén. Sí, sí, lo hacía yo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, amén, y Él el que hace la obra es Él. Nos sorprende de muchas maneras. Así que no se ponga a pelear con los lobos, amén. Compórtese como palomita. Amén. Dice prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces dice la palabra del Señor que tampoco debemos de forzar las verdades de Dios a los demás, ¿verdad? Tenemos nosotros por ser responsables a Dios en el sentido de que vivamos la verdad de Dios. Es el mejor testimonio.
que una persona pueda. Usted puede saberse, conocer el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, pero si su persona no da señales o manifestaciones de quién vive en ese cuerpo, en ese templo, entonces en vano está que usted conozca la palabra. Es bueno conocer la palabra, pero conocerla con entendimiento y discernimiento de lo alto. Amén. Entonces vean ustedes aquí lo que nuestro Padre recomienda. Primera de Pedro 3:15 en la página 1239. Primera de Pedro 2:15. Ajá, está refiriéndose, ¿verdad?, a que nosotros no debemos de tratar de forzar las verdades de Dios a los demás. Amén. Amén. Perdone, Primera de Pedro dije, ¿verdad? Estoy en otro libro yo, hermano. Primera de Pedro 3:15. 3:15. Y está en la página 12:43. 12:43. Gracias, hermano Josué. Amén. Amén. Dice, más bien, santifiquen en sus corazones al Mashiach como amo y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y respeto. Porque va a haber muchas personas que le van a usted a preguntar, ¿en qué crees? O ¿por qué ustedes no creen en los santos? Que es la pregunta más común que se hace. ¿Por qué ustedes no creen en los santos? ¿Verdad? O ¿por qué ustedes, yo le aconsejo que haga referencia a la palabra. Por eso es importante leer la palabra. Amén. Guardamos los mandamientos porque nuestro Dios es el Dios que creó los mandamientos. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, creó también estos mandamientos para que tú y yo los guardemos y seremos bendecidos. ¡Wow! Amén. Amén. Pero tenemos que meditar, tenemos que hacer la palabra de nosotros nuestra, ¿verdad? Porque somos llamados. Y como llamados debemos que estar preparados para responder a las preguntas que otras personas puedan tener. Nunca le van a preguntar nada que usted ya tiro no sepa. Usted ya sabe mucho, lo que pasa es que usted no está trabajando en la obra del Señor. Amén. Entonces, no se trata tampoco de debatir, ¿verdad? Sino solamente de enseñar y de compartir algo, ¿verdad? Muchas veces cuando la gente sincera desea comprender lo que está en la Biblia, puede ser una indicación de que Dios está abriendo la mente de esa persona. Cuando alguien te pregunta y te hace una pregunta acerca de la verdad de Dios o algo que no corresponda o que no entienda, es muy posible, 99% del tiempo, es que Dios le puso esa pregunta en la mente. Es como mi padre, ¿no? Cuando mi padre, pues, nunca se prestó para que nosotros le predicáramos el evangelio, nunca, ¿verdad? Todo el tiempo nos decía, respeten, ustedes respeten, ¿qué respetan? Ahí sí tuvimos que desobedecer a nuestro padre terrenal, ¿no? Que respetar, pero no le decíamos a él. Pero cuando mi padre iba a morir, estaba en el hospital y un día Alicia llegó a la cama de él y mi padre le preguntó, oye, hija, háblame de Noé. ¿Cómo? Alicia le habló de Noé. Por la tarde, sin que yo viera a Alicia ese día, voy también a visitar a mi padre al hospital. Y mi padre me dice, hija, háblame de Noé. ¿Otra vez? Aleluya. Pues obviamente ya Dios estaba, ¿verdad? Y Alicia y yo que estábamos preparadas ya con la espada. Entregó su vida al Señor. Aleluya. Amén, aleluya. Y aquella piedra tan fuerte se quebró. Amén. Amén. Pero esta fue la voluntad de Dios. Ahora ya para terminar, les pido que regresemos al libro de Mateo 13. Amén. Thank you, Yeshua. Versículos. Hermano, nunca se dé por vencido, ¿ok? Nunca. Digan, no me doy por vencido. No así me como doy la canción por esa del mundo. vencido. ¿Sí? Muchas veces la gente del mundo nos canta canciones que nosotros no hemos oído. No me doy, esa canción de la academia, no me doy por vencido, así nosotros también. No me doy por vencido.
esperanza que el cristiano. Amén. A veces la gente del mundo nos pone el ejemplo. Amén. Capítulo 13, versículos 45 y 46. Amén. Dice, además, el reino del cielo es como un comerciante que buscaba perlas finas. Y cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué nos está hablando ahí? Está hablando de la perla, está hablando de la verdad, está hablando de su palabra, está hablando de su espíritu, está hablando de su obra, está hablando todo lo que es eterno y viene del cielo. Esa es la perla de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, el Señor dice, el reino del cielo es como un comerciante, es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas, buscaba lo mejor, ¿verdad? Porque las perlas son preciosas, ¿no es cierto? Perla fina, dice, y cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Al igual que ese comerciante que vendió todo lo que tenía para comprar una perla de gran valor, espera que nosotros tratemos a su verdad como un valioso tesoro de un valor incalculable. Y eso sería lo más maravilloso, lo más hermoso que nosotros podemos hacer en aceptar su verdad como esa preciosa perla. Valorizarla por lo que es y no solamente por lo que es y valorizarla, sino compartirla con el mundo entero. Pero tiene usted que poseerla. Si usted no posee esa perla, usted no puede dar nada. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuánto le dan la gloria y el poder al Señor? Aleluya. Amén.